Pasamos ahora sí a desarrollar lo que son el estatuto de los vicios del consentimiento. Como todos aquí sí, como ustedes ya vienen estudiando a lo largo de todos los derechos privados a lo largo de la carrera, ustedes saben que los vicios pueden ser la violencia, el dolo o el error. La violencia, bueno, es, si se quiere, un poco probable porque al ser este uno de los pocos actos jurídicos tan formales que requieren la presencia del oficial público del registro de estado civil y capacidad de las personas, es muy difícil, o por ahí es difícil representarse la idea de que exista algún tipo de violencia, por lo menos física, aunque sí sería más probable algún tipo de violencia moral con la dificultad probatoria que conlleva este tipo de supuestos. En el dolo lo representamos como el conocimiento y la intención de realizar aquel ilícito, en este caso civil, que afecta, digamos, a la conducta de uno de los cónyuges. Y en el caso del error, es el conocimiento de un hecho al que el sujeto llega de manera espontánea y debe ser fundamentalmente de tres características. En primer lugar, debe ser determinante, debe ser grave y debe ser excusable. En este punto, también tengo que remitirlos al profundo estudio que ha realizado nuestra profesora de titular sobre el estatuto de los vicios del consentimiento, en el cual ella desmenuza con la profundidad que caracterizan a todas sus obras y a todos sus estudios. En el año 2013 se publicó un estudio muy profundo de este estatuto, al cual también lo pueden consultar en el aula virtual y los remito al estudio de esto. En relación a la nulidad, solo puede ser demandada por el cónyuge que no ha sufrido el error, el dolo o la violencia. La nulidad no puede ser solicitada, ojo, si el cónyuge ha continuado en la cohabitación por más de 30 días después de conocido el error o de haber cesado la violencia. Y el plazo para interponer la demanda es de 1 año desde que cesa la cohabitación en este caso. De todas formas, no se preocupen porque estos conceptos los van a retomar en la bolilla número 5. En relación al error, y es aquí donde hago referencia a todo lo desarrollado por la profesora titular de la cátedra, Alicia García Solavagione, ella considera que existen dos tipos de error. Uno es el error acerca de la persona del contrayente. Bueno, aquí es el error sobre la identidad de la persona, es decir, sería el caso en el cual una persona cree que se está casando con quien pensaba, pero en definitiva es otra persona. Como error de hecho sustancial, induce la falta o defecto total del consentimiento y es causa de nulidad. El consentimiento requiere necesariamente que sea prestado entre personas determinadas, esto es, que cada parte debe otorgar su consentimiento respecto a cierta persona individualmente identificada. La otra clase de error es el error en las cualidades de la persona como causa de nulidad matrimonial. Aquí es el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente. Si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez deberá nuevamente valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega conforme al artículo 409. Todo esto lo podemos relacionar el Estatuto de los Vicios del consentimiento con una importante contradicción que se produce entre las leyes registral, que es la ley número 26.413, y la ley de identidad de género 26.743. Rápidamente, para que ustedes sepan, los asientos registrales solo pueden modificarse judicialmente, salvo las excepciones previstas en la propia ley registral conforme al artículo 84 de la ley 26.413. Por lo tanto, toda inscripción registral de reasignación sexual debe indispensablemente ser resuelta y ordenada a través de un procedimiento registral, lógicamente. ¿Qué pasa? Y lo cierto es que la ley de identidad de género, que es posterior a la ley registral,
permite ejercer la reasignación del sexo a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en su artículo 3 y su posterior trámite de registración. Esta posibilidad o este derecho, si se quiere, que consagra la ley, afecta una serie de principios muy importantes, como el principio de la registración y el principio de la estabilidad de los asientos registrales, de manera tal que esta regulación fuerza el sistema para pretender la rectificación de la partida de nacimiento de una persona y así, de alguna forma, otorgar falacia a este supuesto, digamos, de validez registral. Aquí también tienen que tener ustedes en cuenta que el matrimonio contraído entre dos personas, cuando una de ellas ha cambiado de género y no lo comunica al otro antes de la celebración, es inexistente por dolo inducido por el registrador al otorgar una partida de nacimiento aparente, viciando así el consentimiento. Ahora, cuando el matrimonio es celebrado entre dos personas, en el cual después de su celebración una de ellas muta de sexo registralmente, es un matrimonio anulable por error en las cualidades del contrayente. Aquí los voy a remitir a que lean del PowerPoint cuál es la postura de la cátedra que la que hemos tratado de desarrollar. Aquí también tengo que recomendarles un libro para quienes estén interesados en profundizar sobre la identidad de género, que es de autoría de nuestra profesora Alicia García de Solabagione, quien hizo su tesis doctoral en este tema, así que no hay ninguna jurista en el país con conocimientos más profundos en esta materia que ella, porque fue la primera que otorgó un cambio de identidad de género y después años después se publicó sobre este tema un libro de Editorial Advocatus que es el Transexualismo, Análisis Jurídicas y Soluciones Registrales, el cual recomiendo para los que estén interesados. Por lo tanto, haciendo entonces una síntesis de lo que hemos tratado de desarrollar, la falta de consentimiento ocasiona la inexistencia del matrimonio. Y esto incluye tres supuestos. En primer lugar, cuando se ha omitido prestar la conformidad, es decir, uno expresa que sí se quiere casar o que sí acepta al otro por su cónyuge y el otro no dice nada. La segunda posibilidad es cuando existe una manifestación negativa por parte de uno o de ambos cónyuges, es decir, hay uno de los dos que dice yo no me quiero casar. Y en tercer lugar, cuando las manifestaciones, si bien son afirmativas, no son el fiel reflejo de la voluntad, es decir, de esta coincidencia que dijimos que tiene que haber entre el elemento interno y el elemento externo para que válidamente se conforme la teoría la teoría dinámica y completa de la voluntad a los fines del otorgamiento del consentimiento matrimonial. Si falta la manifestación de voluntad, el matrimonio es inexistente. Pues, pero si mientras que si el consentimiento no es pleno por haber sido prestado, por ejemplo, sujeto a plazo, cargo o condición, ¿sí? En este caso el consentimiento no puede otorgarse, recuerden, bajo ningún tipo de modalidad, ni condición, ni plazo, ni modo. Por lo tanto, el matrimonio el matrimonio es válido y la condición se tiene por no expresada conforme el artículo 408. Por último, en relación a la integración del matrimonio entre ausentes, rápidamente lo tienen también en el PowerPoint, por eso es que a los efectos de no alargar demasiado este video, los voy a remitir a la lectura del PowerPoint, pero para que ustedes sepan el matrimonio entre ausentes, la integración del consentimiento en estos términos es otorgado sin que uno o ambos contrayentes hayan concurrido al acto de la celebración. Y así tienen, en primer lugar, el matrimonio por correspondencia, que es aquel que se celebraba principalmente en el derecho romano, el matrimonio por poder, que es el que se celebraba en el derecho canónico y también tuvo alguna vigencia temporal en nuestro sistema civil, y el matrimonio a distancia, que ese sí está plenamente vigente y es al último punto de este tema que quiero llegar. El matrimonio entonces a distancia
es un régimen de excepción, es decir, que no basta, no quiere decir que un cónyuge se encuentra en el exterior, el otro se encuentra aquí en el país y por el simple motivo de la distancia, de la diferencia de lugar, se pueden celebrar un matrimonio a distancia, sino que deben estar imposibilitados de concurrir a prestar su consentimiento en forma personal ante el oficial público. Este régimen está regulado en primer lugar en la Convención de Nueva York sobre el consentimiento matrimonial de 1962 y a su vez en el Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 422 y en los artículos 26-23. Entonces, ¿qué es el matrimonio a distancia? Es aquel en el cual el contrayente expresa su consentimiento personalmente en el lugar que se encuentra ante la autoridad competente para celebrar matrimonio, según lo dispuesto por las normas de derecho internacional público. En relación a la documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente forma parte del acta de celebración que vamos a desarrollar en el próximo video, seguramente, y conforme el artículo 420, inciso K, y en relación al plazo, solo puede ser ofrecida esta documentación que contiene el consentimiento otorgado en un matrimonio a distancia dentro de los 90 días del plazo de su celebración, conforme lo establece la Convención de Nueva York, el artículo 54 de la Ley 26413 y el artículo 2623, segundo párrafo del Código Civil y Comercial. En cuanto al lugar de celebración, el matrimonio se considera celebrado en el lugar donde se preste el consentimiento que perfecciona el acto. Por último, voy a dejarles un audio en la diapositiva correspondiente al matrimonio a distancia y la ley registral, que también regula en este punto en el capítulo 11, en la sección del matrimonio a distancia, en los artículos 53 a 58, la explicación correspondiente.